Buenas, corresponde hoy hablar sobre cálculo de asentamientos por consolidación. Para ello, recordemos que cuando estamos evaluando asentamientos, definimos unos pasos. Entre ellos, primero, la definición de la profundidad de afectación. Una vez definida la profundidad de afectación en función del tamaño del cimiento, tenemos que identificar cuáles son los estratos involucrados dentro de dicha profundidad de afectación. En algunos casos podemos tener un solo estrato involucrado, en otros casos podemos tener más de un estrato, 2 o 3 estratos. Es importante que para cada uno de esos estratos involucrados encontremos los módulos de deformación, y se dijo que en el caso de asentamientos inmediatos, los módulos de deformación que trabajamos son el módulo de elasticidad de la relación de Poisson. Por otra parte, ahora que vamos a calcular asentamientos por consolidación, debemos tener en cuenta los parámetros como son la relación de vacíos, el índice de compresión, el índice de recompresión y la relación de preconsolidación del suelo. Todos estos parámetros determinados con ayuda de muestras inalteradas tomadas a diferentes profundidades y realizando el ensayo de consolidación. Una vez determinados los módulos de deformación, lo que hacemos es evaluar los asentamientos para cada uno de los estratos. Estos asentamientos estarán en función de los incrementos de esfuerzos transmitidos a cada uno de los estratos y, por supuesto, ayudándonos con un modelo matemático, en este caso, función de la teoría de consolidación, para evaluar dichos asentamientos. El asentamiento total, entonces, en este caso será la suma de los asentamientos experimentados por cada uno de los estratos. Recordemos que el asentamiento no es más que la suma de las deformaciones de cada uno de los elementos que hacen parte de la zona de afectación, y cada uno de estos elementos está recibiendo un determinado incremento de esfuerzo, y cada uno de estos elementos tiene unos parámetros de deformación. Cuando relacionamos a través de modelos matemáticos los módulos de deformación o parámetros de deformación con los incrementos de esfuerzos, resulta una deformación, y la suma de las deformaciones de cada uno de esos elementos finalmente se ve reflejado como un asentamiento que experimenta el cimiento. ¿Qué tenemos que decir respecto al cálculo de los módulos de deformación? Pues que tenemos que realizarlo a través de un ensayo, que es el ensayo de consolidación, el cual fue trabajado en el curso de Geotecnia 1, en donde, recordemos, debemos trabajar una muestra inalterada. Por lo general son muestras que son recuperadas a través de tubos de pared delgada, los tubos Shelby's, son llevadas al laboratorio y son cortadas para luego llevarlas a la cámara edométrica. Cámara edométrica, lo que hacemos es someter a diferentes cargas la muestra y ir registrando la deformación que va ocurriendo con el tiempo. Recordemos que la consolidación implica una deformación por salida de agua. Es importante tener presente que esa muestra es tomada a cierta profundidad, y el esfuerzo efectivo en el sitio a esa profundidad vamos a relacionarlo más adelante con el esfuerzo de preconsolidación, que es el máximo esfuerzo al que ha estado sometido el suelo durante toda su historia. Y de esa relación es lo que surge lo que hemos denominado como OCR, la relación de preconsolidación. Y el depósito se considera normalmente consolidado cuando la relación de preconsolidación es 1 y sobreconsolidado cuando es mayor a la unidad. La muestra, una vez en el laboratorio, se corta, se introduce dentro de un aro metálico. En la parte superior e inferior vamos a tener unas piedras porosas que son las que van a facilitar el drenaje hacia ambos lados de la muestra. Y una vez en la cámara se satura y se somete a un proceso de carga. La carga vamos a ir aplicándola en lapsos de tiempo. Por lo general estamos hablando de lapsos de 24 horas, y
para cada carga vamos registrando la deformación que sufre la muestra en la medida en que va ocurriendo la consolidación. Es decir, la carga se transmite a la muestra, en este caso al agua que se encuentra dentro de la muestra, y al generarse un gradiente, el agua sale expulsada a través de las piedras porosas, lo que genera una deformación en la muestra por salida de agua. Eso es lo que conocemos como la consolidación. En la medida en que la muestra va disminuyendo su volumen, este dial nos va registrando la deformación axial, y luego de transcurrir 24 horas cesa la deformación, consideramos que finaliza el proceso de consolidación y se aplica finalmente otra carga. Por lo general, la carga que se aplica es una carga que nos ayuda a alcanzar el doble de la magnitud previa, la magnitud de la carga que consolidó previamente la muestra, y reinicia el proceso de registrar la deformación en la muestra con el tiempo. En este caso vamos a concentrarnos en la determinación de los parámetros que nos ayudan a evaluar la deformación, y ustedes van a repasar lo trabajado en el curso de Geotecnia 1 en lo que se refiere al tiempo de consolidación. Se trabaja con muestras pequeñas precisamente para disminuir esos tiempos de consolidación. Para los tamaños que trabajamos en el laboratorio, esperamos que luego de 24 horas la deformación finalice, es decir, la consolidación bajo la carga aplicada finalice. Entonces los pasos básicamente son: la muestra es extraída del depósito a cierta profundidad, se lleva al laboratorio, se corta, se introduce dentro de un anillo metálico, se coloca dentro de la cámara, la cual se satura, y se empieza a aplicar las cargas. Se mide el cambio de altura con el tiempo. Luego de 24 horas que ha finalizado el proceso de deformación en la muestra, se repite el proceso aplicando una nueva carga. Durante el proceso de consolidación lo que ocurre es un cambio de volumen, y ese cambio de volumen se da en el volumen de vacíos. El volumen de sólidos permanece constante, y toda deformación se da por la salida del agua que se encuentra dentro de los vacíos. Nosotros podemos entonces registrar para cada una de las cargas cómo se va dando la deformación en la muestra, y ese gráfico nos va a permitir determinar los parámetros índice de compresión, índice de recompresión y la relación de preconsolidación. Podemos graficar tanto la deformación como la relación de vacíos, cómo está cambiando, pero con el logaritmo del esfuerzo efectivo. Trabajamos en escala semilogarítmica buscando linealizar el comportamiento del gráfico y de esa manera determinar unas pendientes que nos van a representar módulos de deformación constantes, independientes del nivel de esfuerzo efectivo al que esté sometida la muestra. Si graficamos en escala normal, vamos a encontrar que el gráfico no va a ser lineal, y por lo tanto la pendiente o el módulo de deformación más bien va a depender de la magnitud de los esfuerzos efectivos. Una vez construido el gráfico, en donde podemos aplicar cargas y luego descargar, vamos a identificar un primer punto que nos ayuda a determinar el esfuerzo de preconsolidación, que es el máximo esfuerzo al que ha estado sometido el suelo durante toda su historia. Ese es un punto de radio mínimo de curvatura, y por el cual vamos a pasar una línea horizontal y una línea tangente
a la curva en ese punto. Se nos forma entonces aquí un ángulo al cual le vamos a sacar la bisectriz, es decir, dividimos entre 2 el ángulo y luego finalmente vamos a prolongar la rama virgen, que es esta, de tal manera que intercepte la bisectriz. Donde se cortan las dos líneas es el punto que vamos a denominar como el esfuerzo de preconsolidación, o el esfuerzo asociado a ese punto es el que vamos a denominar el esfuerzo de preconsolidación, es decir, el máximo esfuerzo al que ha estado sometido ese elemento de suelo durante toda su historia. Ese esfuerzo de preconsolidación es el que vamos a relacionar con el esfuerzo efectivo calculado a la profundidad que se extrajo la muestra con la que hicimos el ensayo. Y cuando comparamos esos dos esfuerzos, vamos a tener dos posibilidades. Una, que el esfuerzo en el sitio, a la profundidad que se sacó la muestra, es igual al esfuerzo de preconsolidación, y en ese caso estamos diciendo que el elemento de suelo hace parte de un depósito normalmente consolidado. Pero puede ocurrir que el esfuerzo en el sitio resulta menor que el esfuerzo de preconsolidación. En ese caso decimos que el elemento de suelo hace parte de un depósito sobreconsolidado. La relación de preconsolidación entonces será la relación entre el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo efectivo en el sitio. Y esa relación es la que podemos considerar constante para el depósito. Es decir, si la muestra se extrajo a una profundidad dentro del depósito de 2 metros, el esfuerzo de preconsolidación está relacionado con la profundidad con la que yo saqué, a la que yo saqué la muestra. Pero la relación de preconsolidación sí la podemos asignar a todo el estrato, independiente de la profundidad a la que yo saqué la muestra. Entonces, cuando el esfuerzo en el sitio, a la profundidad que se sacó la muestra, es igual que el esfuerzo de preconsolidación, hablamos de una arcilla normalmente consolidada o un depósito normalmente consolidado. Y cuando el esfuerzo en el sitio resulta menor que el esfuerzo de preconsolidación, estamos hablando de un depósito sobreconsolidado. Ese es el primer parámetro que debemos determinar. El segundo parámetro hace referencia al índice de compresión, la pendiente C sub C, que es la pendiente de la rama virgen. Es decir, la pendiente en el gráfico luego de superar el esfuerzo de preconsolidación. Y por otra parte, la pendiente promedio del gráfico antes del esfuerzo de preconsolidación, que es el índice de recompresión. Nosotros podemos determinar con ayuda de la relación de vacíos en dos puntos que hagan parte de las líneas y de los esfuerzos relacionados con esos dos puntos, la pendiente C sub C, y también podemos hacerlo con la pendiente C sub S. El gráfico entonces podemos representarlo matemáticamente de esta manera, en donde tenemos los tres puntos principales: la pendiente C sub S, la pendiente C sub C y el esfuerzo de preconsolidación, en donde me representa el punto donde se presenta ese cambio de pendiente. Los suelos preconsolidados van a tener un comportamiento asociado a la pendiente C sub S, mientras que los depósitos normalmente consolidados van a tener un comportamiento desde el punto de vista de los asentamientos función de la pendiente C sub C. Puede ocurrir que un depósito esté sobreconsolidado y, dada la modificación de los esfuerzos, pase a estar normalmente consolidado. En ese caso, el asentamiento estará en función tanto de la pendiente C sub S como de la pendiente C sub C. Entonces, a través de la selección de dos puntos que se encuentran sobre las líneas previamente trazadas, vamos a poder determinar las pendientes C sub C y vamos a poder determinar la pendiente C sub S. A cada punto vamos a relacionar una relación de vacíos y un esfuerzo efectivo. Y a través de estas expresiones podemos calcular dichas pendientes. En la práctica podemos realizar
cálculos preliminares sin recurrir al ensayo de consolidación a través de unas correlaciones. Una de las más utilizadas son las correlaciones con los límites líquidos. Y es así como para arcillas normalmente consolidadas podemos establecer unos parámetros o índices de compresión de la siguiente manera. Para arcillas normalmente consolidadas y muestras inalteradas, C sub C, calculado como .009, límite líquido menos 10. Y para arcillas sobreconsolidadas, muestras alteradas, en este caso, C sub C como .007, límite líquido menos 10. ¿Ok? Entonces, a través de estas expresiones podemos relacionar el índice de compresión con el límite líquido. Por supuesto, estas expresiones solo serán útiles para hacer cálculos aproximados. La idea es realizar el cálculo de los asentamientos a partir de los resultados del ensayo de consolidación. En la práctica, esta es una expresión muy utilizada en el caso de las arcillas normalmente consolidadas. Ahora, hemos dicho que cuando el depósito se encuentra sobreconsolidado, el comportamiento del suelo depende principalmente de la pendiente C sub S. Y es así como relacionamos la pendiente C sub S con C sub C de la siguiente manera. Y es que la relación entre C sub S y C sub C puede estar entre 0.1 y 0.2. Es así como de manera preliminar o aproximada podemos hacer un cálculo de asentamientos a través de correlaciones con el límite líquido. En la literatura, en el texto de la baraja DAS, podemos encontrar otro tipo de correlaciones en función de la relación de vacíos, de la gravedad específica de sólidos y de otros parámetros. Los invito en el texto de la baraja DAS a encontrar en el capítulo de consolidación estas correlaciones. Entonces, si el depósito se encuentra sobreconsolidado, depende principalmente de la pendiente C sub S o pendiente de la rama de recompresión. En el gráfico vamos a encontrar que esta pendiente C sub R y C sub S son bastante similares, por eso la aproximación. Y en la práctica es usual de que se trabaje con la misma pendiente, es decir, la pendiente de la rama de recompresión con la pendiente de la rama de descarga. Y por lo general estamos asociando el comportamiento del suelo en estas zonas a suelos que se encuentran sobreconsolidados. La razón, porque los esfuerzos a los que está sometido el elemento de suelo en estas zonas son menores al esfuerzo de preconsolidación, en este caso siendo este el valor máximo al que ha estado sometido la muestra durante el tiempo. ¿Ok? Es así como, luego de tener claridad sobre los módulos de deformación asociados a cada uno de los estratos, luego tenemos que plantear un modelo matemático para calcular el asentamiento en cada uno de esos estratos. Por supuesto, ese modelo matemático estará en función de los módulos de deformación y estará en función de los incrementos de esfuerzos sometidos en cada uno de los elementos. Entonces hablemos del asentamiento a calcular en cada uno de los estratos. Cada uno de los estratos va a registrar, antes de aplicada la carga, un esfuerzo efectivo inicial. Es importante que conozcamos ese esfuerzo efectivo inicial en función de la posición del nivel freático, en función de los pesos específicos de los estratos y en función, por supuesto, de la profundidad a la que se encuentra cada elemento de suelo dentro del estrato. Por otra parte, una vez el cimiento aplica la carga, genera en una determinada zona de afectación una modificación en el estado tensional. Eso quiere decir que cada elemento de suelo va a estar sometido a un determinado incremento de esfuerzo. Pero es importante que para evaluar el asentamiento asociemos el cálculo a un incremento de esfuerzo promedio. Entonces, por lo general, lo que hacemos es trabajar cada uno de los estratos a partir de unos módulos de deformación promedios asignados al estrato y de unos incrementos de esfuerzo promedios asignados
al estrato. Cada elemento de suelo, luego de recibir el incremento de esfuerzo, va a sufrir una deformación. Y hemos dicho que la suma de las deformaciones experimentadas por los elementos dentro de la zona de afectación es lo que finalmente se convierte en el asentamiento que experimenta el cimiento. Entonces, el asentamiento será la sumatoria de las deformaciones experimentadas por cada uno de los elementos de suelo. En la práctica es usual trabajar con estratos menores a 3 metros para el cálculo del asentamiento. Es decir, si tenemos un solo estrato de arcilla afectado por la carga, es importante que cuando evaluemos el asentamiento, dicho estrato no se trabaje con espesores mayores a 3 metros. Entonces, por ejemplo, si tenemos un estrato afectado por la carga de 10 metros, la invitación es a dividir ese estrato en 4 subestratos con espesores de 2.5, es decir, un espesor que no supera los 3 metros. Y la razón es que dependiendo de el espesor del estrato, vamos a asignar un incremento de esfuerzo promedio. Aquí observamos cómo los incrementos de esfuerzo van disminuyendo con la profundidad y la idea es encontrar un incremento de esfuerzo que sea representativo del estrato. Es decir, si yo tomo los 10 metros y calculo un incremento promedio para los 10 metros, ese incremento promedio puede distorsionar la evaluación del asentamiento. Pero si yo trabajo el estrato de 10 metros en subestratos, en 4 subestratos de espesor 2.5, el incremento asociado a cada subestrato va a representar lo que efectivamente está recibiendo cada elemento de suelo dentro de ese subestrato. Por eso la recomendación a no trabajar con espesores mayores a los 3 metros. Entonces, si estoy trabajando zona de afectación 2 estratos, nuevamente debo revisar que cada estrato, cuando voy a evaluar el asentamiento, su espesor no supere los 3 metros. Entonces, si aquí tengo, por ejemplo, 6 metros en este estrato, la idea es dividirlo en 2 subestratos, cada uno de 3 metros. Y luego el asentamiento que experimenta el cimiento será la suma de los asentamientos calculados para cada subestrato. Eso quiere decir que en cada subestrato yo voy a asignarle un incremento de esfuerzo promedio. Y ese incremento de esfuerzo promedio será el que genere el asentamiento en dicho estrato. Entonces, de ahí la importancia de no trabajar con estratos de mucho espesor. Ahora, la idea es que determinemos el modelo matemático que nos va a ayudar a calcular dicho asentamiento. Y sabemos que la deformación podemos plantearla, en este caso la deformación unitaria, como el cambio de altura entre la altura inicial del estrato. Y como estamos hablando de asentamientos por consolidación, esta deformación podemos llevarla a una deformación volumétrica, un cambio de volumen dividido entre un volumen inicial. Y es así como debemos entender que cada elemento de suelo dentro de cada subestrato lo que está experimentando es un cambio de volumen debido al incremento de esfuerzo promedio que recibe dicho elemento. Y es así como vamos a plantear la siguiente relación. La deformación planteada como un cambio de altura entre la altura inicial, podemos plantearla como una deformación volumétrica. Si multiplicamos numerador y denominador por el área, en este caso de la sección transversal, un área unitaria, finalmente podemos expresar la deformación como una deformación volumétrica, que es la que estamos calculando función de la consolidación. Es decir, la deformación volumétrica hace referencia a un cambio de volumen entre el volumen inicial del elemento.
Ahora, tanto el cambio de volumen como el volumen inicial lo podemos expresar en función de las relaciones volumétricas, en este caso la relación de vacío. Entonces, poco a poco vamos a darle forma a la expresión que vamos a utilizar para calcular los asentamientos por consolidación. Entonces, ¿qué es el cambio de volumen? Es la diferencia entre el volumen inicial y el volumen final del elemento. Entonces, se supone que antes de aplicar la carga, el elemento tiene un volumen inicial, que es el volumen de vacío más el volumen de sólidos, y luego de finalizar el proceso de consolidación, el elemento tiene un volumen final, que es el volumen de sólidos más el volumen de vacíos final. Ahora, sabemos que el cambio de volumen realmente obedece a un cambio en el volumen de vacíos. Y vamos a observarlo cuando yo reemplazo volumen inicial del elemento. ¿Qué es volumen inicial? Volumen de sólidos más volumen de vacíos inicial. ¿Y qué es volumen final del elemento? Volumen de sólidos más volumen de vacíos final. Observamos que el volumen de sólidos permanece constante y por lo tanto se anula aquí en el numerador este término. En el denominador me queda volumen de vacíos inicial más volumen de sólidos. Ahora, yo puedo dividir tanto numerador como denominador entre volumen de sólidos, de tal manera que involucremos dentro de la expresión al término relación de vacíos. Recordemos que la relación de vacíos por definición es la relación entre el volumen de vacíos y el volumen de sólidos. Entonces nos queda finalmente que la deformación volumétrica está dada por la diferencia de la relación de vacíos. Entonces estoy hablando de relación de vacíos inicial menos relación de vacíos final, dividido 1 más la relación de vacíos inicial. Esta expresión es la que finalmente vamos a involucrar acá para calcular el asentamiento. Es decir, la deformación volumétrica para el cálculo de asentamientos por consolidación la expresamos como el cambio en la relación de vacíos dividida entre 1 más la relación de vacíos inicial. Esta será la expresión a utilizar para calcular asentamientos, pero aún no hemos involucrado el incremento de esfuerzo promedio para calcular el asentamiento. Realmente este incremento de esfuerzo promedio es el que genera el asentamiento en cada subestrato. Entonces, ¿cómo involucramos este incremento de esfuerzo promedio en la expresión? Pues ese incremento va a estar involucrado en el cálculo del cambio de la relación de vacíos. ¿Quién genera el cambio en la relación de vacíos? Lo genera el cambio en el esfuerzo efectivo del elemento de suelo. Y es así como podemos regresar a la gráfica que fue construida a través del ensayo de consolidación, gráfica en donde conocemos la pendiente de la rama virgen C sub C, gráfica donde conocemos la pendiente de la rama de recompresión C sub S y conocemos el esfuerzo de preconsolidación. Y vamos a trabajar entonces 3 casos principales. Un primer caso asociado a depósitos normalmente consolidados. Es decir, depósitos donde los esfuerzos efectivos en el sitio antes de aplicar la carga son los máximos esfuerzos a los que está sometido el suelo durante toda su historia. Es decir, que cada elemento de suelo está sometido a un esfuerzo efectivo en el sitio igual al esfuerzo de preconsolidación. Eso quiere decir que en el caso de arcillas normalmente consolidadas, si nos vamos al gráfico, todo el comportamiento inicia a partir del esfuerzo de preconsolidación. Es decir, cada elemento de suelo está sometido a un esfuerzo vertical en el sitio, que es el mismo esfuerzo de preconsolidación, y cada elemento tiene una determinada relación de vacíos. Ahora, una vez se aplica la carga y la carga es transmitida por el cimiento al terreno de fundación, cada elemento recibe un determinado incremento de esfuerzo. Y eso hace que en este caso nos desplacemos a través de la rama virgen o rama de compresión. Y el elemento de suelo alcance un esfuerzo efectivo final. Ese esfuerzo efectivo final, ¿qué viene siendo? Viene siendo el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzo que recibe el elemento. Y mientras el elemento
va sufriendo esa consolidación, la relación de vacíos poco a poco va disminuyendo hasta que alcanza una relación de vacíos final. Entonces observemos cómo el cambio en la relación de vacíos, en este caso, estará en función de la pendiente C sub C y estará en función del cambio en el incremento de esfuerzo delta de sigma. Si nos vamos al estrato, estaríamos hablando de los parámetros de deformación del estrato, C sub C, la relación de vacíos, y función de la carga transmitida por el cimiento, estaríamos hablando de un incremento de esfuerzo promedio asignado al subestrato o al estrato que estemos analizando. Y es así como podemos plantear entonces la siguiente expresión. A través del gráfico, la relación de vacíos final será calculada como la relación de vacíos inicial menos el cambio en la relación de vacíos. Y ese cambio lo puedo plantear en función de la pendiente C sub C y del incremento de esfuerzo delta de sigma. A través de esta expresión. C sub C que multiplica logaritmo del esfuerzo efectivo final menos logaritmo del esfuerzo efectivo inicial. Finalmente, el delta de E asociado a una arcilla normalmente consolidada lo puedo determinar como el producto de C sub C logaritmo del esfuerzo efectivo final entre el esfuerzo efectivo inicial. Esta sería la expresión a reemplazar acá para el caso de arcillas normalmente consolidadas. Ese es el primer caso. Segundo caso, cuando el depósito se encuentra sobreconsolidado. ¿Qué está ocurriendo aquí? Está ocurriendo que nos encontramos en la zona antes del esfuerzo de preconsolidación. ¿Qué quiere decir un depósito sobreconsolidado? Quiere decir que los elementos de suelo que hacen parte del depósito están sometidos a un esfuerzo efectivo vertical menor al de preconsolidación. Es decir, que nos encontramos en esta zona del gráfico. Y por lo tanto el comportamiento depende de la pendiente C sub S. Y realizando un análisis similar al trabajado en la arcilla normalmente consolidado, podemos llegar a la expresión de que el cambio en la relación de vacíos ahora será C sub S logaritmo del esfuerzo efectivo final entre el esfuerzo efectivo inicial. Pero hay una condición para utilizar esta expresión y es la siguiente. Cuando el cimiento transmite la carga y genera un incremento de esfuerzo en el estrato o en el subestrato, la idea es que ese incremento de esfuerzo sumado con el esfuerzo efectivo inicial nunca supera el esfuerzo de preconsolidación, de tal manera que siempre nos encontremos dentro de la rama de recompresión. Es decir, el elemento tiene un esfuerzo efectivo inicial, le aplicamos el incremento que transmite el cimiento, eso nos genera que el esfuerzo efectivo final tome un valor, que es el inicial más el incremento. Ahora, para poder aplicar esta expresión es necesario que el esfuerzo efectivo final no supere al de preconsolidación. De tal manera que el cambio en la relación de vacíos solo está en función de la pendiente C sub S. Esta expresión es la que terminamos reemplazando acá para utilizar en el caso de un depósito sobreconsolidado en donde la carga transmitida no generó esfuerzos finales mayores al de preconsolidación. Y este es el segundo caso. Finalmente, el tercer caso es el caso en donde tenemos un depósito sobreconsolidado. Sobreconsolidado quiere decir que los esfuerzos son menores al de preconsolidación. Es decir, nos encontramos en esta zona. Pero al aplicar la carga transmitida por el cimiento, encontramos que el incremento de esfuerzo hace que el esfuerzo efectivo final supere el de preconsolidación. Por lo tanto, vamos a movernos por la rama de recompresión y vamos a ingresar a la rama de compresión. Por lo tanto, el cambio en la relación de vacíos ahora estará en función tanto de la pendiente C sub S como de la pendiente C sub C. Podemos expresar entonces el cambio en la relación de vacíos como la suma del cambio que sufrió en la rama de recompresión más el cambio que sufrió en la rama de compresión. Por eso ahora encontramos una expresión en donde tenemos una parte en función de C sub S y tenemos otra parte en función de C sub C,
¿Qué está ocurriendo aquí? Pues en la primera parte tenemos que el esfuerzo se mueve del inicial al de preconsolidación. Es decir, que el esfuerzo efectivo final, en este caso, en la primera parte, es el esfuerzo de preconsolidación. Aquí tenemos el final entre el inicial. En este caso, el final es el de preconsolidación. Ahora acá tenemos final entre inicial, pero ahora estamos en la rama virgen o rama de compresión. Entonces, nos movemos de este punto, que es el esfuerzo de preconsolidación. Ahora, en la rama virgen, este será el esfuerzo inicial. Y alcanzamos un esfuerzo final. Este esfuerzo final será el inicial más el incremento que sufrió el subestrato o el estrato debido al cimiento. Entonces aquí tenemos final entre inicial, y el inicial en este caso es el de preconsolidación. Entonces observemos cómo ahora tenemos el cambio en la relación de vacíos como una suma de cambios asociados a cada rama. Esta expresión es la que finalmente vamos a reemplazar acá para calcular asentamientos en el caso de depósitos que se encuentran sobreconsolidados, pero el incremento de esfuerzo hizo que se superara el esfuerzo de preconsolidación en la zona donde estamos calculando el asentamiento, es decir, en el estrato o en el subestrato. Ahora vamos a trabajar un ejemplo donde calculamos asentamientos por consolidación.